3 nuevos personajes llegan a Sonic Forces. Así es, gente, el día de hoy les estaré dando toda la información que tenemos hasta el día de hoy de los 3 próximos nuevos personajes que estarán llegando a Sonic Forces y a Sonic Dash. También estaremos diciendo fechas en las cuales pueden llegar a estar saliendo estos nuevos personajes. Ojo, no son oficiales. También veremos algunas noticias a futuro de Sonic Forces este 2026 y algunas teorías locas, como siempre hacemos. Empezamos con que no han confirmado cuáles van a ser las nuevas habilidades. De momento no tenemos los renders ni de los personajes ni de sus habilidades, por lo cual haré otro video aparte cuando salgan. Dicho esto, recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué les parecen estos 3 nuevos personajes. Empecemos. La primera personaje en llegar será Whisper de San Valentín o Whisper Cupido, no sé cómo se vaya a llamar, pero esta es muy probable que sea especial. No la veo como contendiente, no tiene pinta de eso, es muy probable que sea especial. Y de hecho yo creo que va a estar llegando el día 13 de febrero y que su evento acabará el 20 de febrero. Esto debido a que el día 14 es el día de San Valentín y tiene todo el sentido del mundo. Es más, me voy a arriesgar acá un montón y es que yo creo que Rush de San Valentín va a estar en sus misiones adicionales en su evento. No tenemos mucha más información sobre este personaje, solo que sí, es la segunda variante de Whisper. Ya hace 4 años que no recibe una, la última fue Whisper de la Suerte en 2022 y ya pasó un montón de tiempo. Y pues sí, segunda variante de Whisper y oye, se ve bastante bien. Ahora a ver si tiene buenas habilidades y es útil. Segunda personaje que estará llegando será Tangle Lunar. Sí, primera variante de Tangle. Después de 7 años recibe una y se ve genial. Esta está confirmada que será de calidad especial, ya lo ha dicho Harley. Y sí, va a ser muy fácil de subir y de desbloquear, ya que recuerden que ahora tenemos los bots especiales, ayudan demasiado, están bastante fuertes, más todavía estos Rival Race Chess, que son una locura. De hecho, actualmente está el evento de Rush Rider y te la puedes sacar bastante fácil a nivel 12 o incluso 14 y Dios, es bastante farmeo, pero se puede. Tangle Lunar estará llegando muy probablemente el día 20 y su evento acabará el día 27. Esto debido a que el año nuevo chino estará llegando en esas fechas. Aunque yo creo que va a llegar del día 6 de febrero hasta el 13. Yo creo que vamos a tener ese recap lunar con todos los personajes, Sonic Fuego Dragón, Tails Garra Dragón, Blaze Lunar, etc. Después es muy probable que esté llegando Whisper Cupido y después la Tangle Lunar. Bueno, esta es la próxima personaje, Krin Helado. No sabemos absolutamente nada. Yo creo que va a ser especial. No se ve contendiente. Esta es muy probable que esté llegando en abril. Esto debido a que nos han dicho que esta llegará a lo largo de 2026. Y es muy raro que tarde demasiado. Máximo le he hecho 3 meses. Pero como el día 12 de abril es el Día Internacional del Helado, pues es probable que salga esa misma semana. Y pues otra Krin más. La verdad que se ve bastante linda esta Krin, pero es muy probable que tenga el pinche ataque Chao como casi todas las variantes de Krin. Pero claro, antes de Krin Helado yo creo que va a estar llegando otro personaje en marzo. No puede ser que en todo marzo no recibamos ningún personaje. Y yo creo que no nos lo han revelado porque va a ser un personaje importante y puede llegar a ser un nuevo contendiente, porque es muy raro que ya vayamos a tener 3 personajes especiales seguidos y ningún contendiente. Hablemos de futuras cosas que estarán llegando al juego muy pronto. Ya sabemos que vamos a tener cambios de balance y muy probablemente sean en febrero. Esto debido a que un creador de contenido de Harley confirmó que habría cambios de balance a principios de año, enero o febrero, por lo cual en febrero deberían haber cambios de balance y también estarán llegando hasta 2026 nuevos cromas. Y bueno, la última cosa que estaré comentando es que Rush Rider tiene un pequeño bug y es que la función de escudo con su trampa no funciona.
Esto es un bug, ya lo ha confirmado Hardline y que estará así temporalmente y que cuando se solucione tendremos esa trampa con la modalidad de escudo y es muy probable que esté rotísima la Rush Raider. Si ya de por sí está muy fuerte, no me quiero imaginar cuando la trampa tenga los 3 escudos. Va a ser meta cuando la arreglen ese bug y Dios mío. Pero bueno gente, no hay mucha más información, ya cuando salgan los renders de las habilidades les estaré trayendo todas ellas. Y al fin una variante para Tangle. Ahora esperemos que los demás personajes también consigan una variante. Hay un montón de personajes que no tienen variante, como Charmy, que llega desde la beta sin variante. Luego también tenemos a Chaos, a Athena, a Gamma, Marín, a Eggman prácticamente, porque solo está el Eggman de Lego y es una copia barata, solo que en cuadrados. Y pues nada gente, dejen su opinión de estos nuevos personajes en los comentarios y nos vemos en la próxima.